La, la sesión de hoy es de campos vectoriales. Vamos a ver solamente ejemplos y alguna que otra propiedad para campos en el plano y en el espacio. Vamos a comenzar con las definiciones, primero en el plano y es análogo en el espacio. Y entonces pongo la definición, sea, o más bien una función o un campo vectorial directamente, un campo vectorial, sobre una región plana, en este caso, R, como subconjunto de R2, es una función f de esta región R a R2. Ese es un campo vectorial. Nuestro concepto de hoy. Y pues los ejemplos. Vamos a llevar aquí ejemplo 1. Los campos vectoriales son sobre una clase de funciones en la que vamos a estar unas clases estudiándolas y para después hacer algunas integrales de línea sobre estos a lo largo de curvas. Entonces, primero manejar un poco este concepto. Ahora estoy en el ejemplo 1. Pues el concepto que uno ya va entendiendo desde varias variables 1. Por ejemplo, si tienes una función, si f es una función definida en dos variables, aquí podemos pensar que es seno de x por y. Entonces el gradiente sabemos que es la notación, nabla de f, y son fórmulas parciales. En este caso voy a ver el gradiente como un vector renglón, un vector renglón. Vector me refiero a que tiene sus paréntesis o corchetes cuadrados y una coma por ahí, donde separa cada coordenada. Al derivar el seno de xy, primero es con respecto a x, entonces es coseno de xy, y por la regla de la cadena, adentro es con respecto a x, que sería 1 por y, y análogamente aquí es coseno de xy, y derivas con respecto a y, entonces va a dar, la derivada de y es 1, y es x por 1 es x. Este sería un ejemplo de campo vectorial, que se llaman campos gradientes. Campos vectoriales gradientes. Este es cuando tienes una función en dos variables y calculas el gradiente, automáticamente obtienes un ejemplo de un campo vectorial. Un campo vectorial. Y le pegamos el gradiente como adjetivo aquí adelante. Uno de los que son sencillos, digamos, para poder manipular todavía, si queremos entender cómo quedarían las flechas en el plano. En este caso, considero, bueno, aquí ya no es campo gradiente, aquí ya es otro ejemplo, ejemplo 2. El ejemplo 2 no lo veo como campo gradiente, mejor dicho. El ejemplo 2 se puede escribir como menos y, x, o también con las componentes y j sería menos y más xj. Son la base canónica en el R2 con las coordenadas cartesianas. Y entonces uno quisiera tener lo que signifique
este campo vectorial en el plano XY. No podemos hacer la gráfica, porque la gráfica es una cosa que se suman las dimensiones. Serían 2 dimensiones de X y 2 dimensiones de las imágenes. La gráfica está en R4, es como una sábana o hipersábana en R4. De ahí, pues no da para más nuestro espacio, porque es hasta donde podemos visualizar. Entonces vamos a ver solamente las imágenes de cada uno de los puntos donde uno quisiera evaluar. Y eso se representa en el plano con flechas. Es lo que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, si uno considera los siguientes puntos, como si estuviera tabulando, para que aquí considero el punto y aquí el vector o la imagen, y aquí hago una tabla. Voy a escribir solamente 4, que serían los 1, 0. Estoy aquí. Primero es el 1, 0. Luego este de aquí, que sería 0, 1. Luego por acá, que sería menos 1, 0. Y luego el de abajo, que es 0, menos 1. Al evaluarlo, ya en la función f mayúscula, que es el campo, los campos los vamos a denotar con f mayúscula. Entonces aquí, al evaluar, sería f de 1, 0. Y pues cualquiera, ¿no? Esta me sirve. Entonces sería, aquí cuánto, 0,1. Ya correspondería a un j solamente. El canónico, luego es el 0,1. Y nuevamente, ¿no? Me fijo en la regla de correspondencia y sería menos y, que es menos 1,01. Entonces, así, este sería menos i. Y sigo evaluando. Aquí continúo en menos 1, 0. Primero evalúo y ya después veo cómo van las flechas. Menos 1, 0 sería 0, menos 1. Y luego el último sería 0, menos 1. Y ¿esto da cuánto? 1,0. 1,0. Entonces, el tercero sería menos j y el último sería más i. A ver, con esos 4, ¿cómo se vería aquí la gráfica? O más bien las flechas, el campo vectorial. Para el primero, tengo el 1,0. Supongamos que está por aquí, este que está aquí remarcado en verde, y su imagen sería una flecha que va hacia arriba porque sería la f de ese punto, que es el j, y luego el que sigue, el punto que sigue sería 0,1. Estoy por acá arriba, sería menos i, va en sentido hacia la izquierda. Esto sería f de 0,1, y así me sigo con el tercero. Y esta flecha sería menos 1, 0, sería menos j, perdón. Entonces va hacia abajo. Este sería en menos 1, 0. Y el último que va por acá sería en 0, menos 1. Entonces, este es más i. Entonces va hacia la derecha, horizontal. Y bueno, estas serían las flechas para 4 puntos. Estos que están aquí, en esta tablita. Pero hacer tantos puntos como uno necesite llevaría bastante tiempo. Y incluyendo, ¿no? Este campo, el segundo ejemplo que es relativamente sencillo, pues no es tan práctico hacerlo a pie o a mano. En este caso sucede lo mismo que con curvas, uno se ayuda de la tecnología y por aquí debo de tener la tecnología a la mano. Hay dos opciones. Aquí, esta es una página de GeoGebra de una persona ya que lo elaboró.
Solamente le metes F1, que es la primera componente. En este caso sería menos Y. Y en F2, que sería la segunda componente, es X. Y aquí le damos para que lo ejecute. Y ya te dio el campo vectorial. En general, en una vecindad del origen. Y ya uno puede ir haciendo, ponga menos flechas o cada vez más flechas, que esté más lleno. Y la escala, pues es lo mismo. Puede estar jugando ahí. Esto es con una página ahí que uno encuentra en línea, libre, usando GeoGebra, con este autor que ya lo elaboró. Solamente necesitas meter el campo vectorial en el plano. Ahora, si queremos hacerlo con Wolfram, pues se utiliza la instrucción. Bueno, aquí me funcionó la de vector plot y entre llaves me funcionó para hacer la menos y, x y te sale la gráfica. Te salen las flechas, el campo vectorial, para ser más preciso. De hecho, te pone las curvas integrales, que son curvas, cuya vector velocidad corresponde a la flecha, y son círculos. Ya sea que con una u otra aplicación o alguna otra que encuentren, para también ver qué campo vectorial están trabajando. Por ahí me paso ya aquí a los apuntes. Entonces, ya vi cómo van las flechas, entonces aquí crecen un poco más y aquí van dando la vuelta, ¿no? Alrededor del origen. Y si te acercas al origen, la longitud del campo es cada vez más pequeño. Y algo así, ¿no? Va dando vueltas. Esto es como un remolino alrededor del origen. Este es como ejemplo número 2, nuevamente para comenzar a familiarizarnos. El ejemplo 3 es un ejemplo más canónico, más conocido dentro de la física, que es el campo gravitacional. Campo gravitacional. En este caso, ya es un ejemplo de un campo en R3, pero la idea es la misma. Tomas aquí X, Y, Z, y de este lado te queda un campo, un vector en R3, que depende de X, Y, Z del punto. Luego, ¿cuál es este campo vectorial? Pues lo que nos dice, ¿verdad? Que es directamente proporcional al producto de las masas, y aquí el cuadrado de la distancia, ¿no? Uno está en el origen y otro está en el punto X, Y, Z. Aquí es la constante gravitacional, el negativo, porque todo tira hacia el origen, y tiene que ser un campo vectorial. Hasta aquí, esto que está aquí encerrado en amarillo, es escalar. Esto es escalar, es decir, que cuando lo evalúas te da un real. Eso no es un campo vectorial, es un campo escalar. ¿Qué le haces para pasarlo al mundo de los campos vectoriales? Le metes aquí un vector unitario. U, y la flechita, para hacer énfasis, es un vector. Es un vector unitario. Es un vector unitario en la dirección desde el origen hasta el punto X, Y, Z. Del origen al punto X, Y, Z, donde está la otra masa. O sea, puedes pensar que por aquí está el origen, aquí está M1, y aquí está M2 con coordenadas X, Y, Z. Entonces, el U te representa un vector unitario que apunta hacia el M2, es lo que dice, ¿no? Vector unitario, y tiene la dirección desde el origen, que es donde está ubicada la masa M1, hasta M2.
Y ya el escalar te da la magnitud, ¿no? Te da la magnitud, entonces, pero con este signo negativo, entonces estarías viendo que todo el campo vectorial, el campo gravitacional estaría apuntando hacia el origen. Este que está en verde sería U. En general, el campo gravitacional, si aquí está M1, estaría apuntando hacia el origen. Y aquí, esto lo tengo que bajar. Ahora, aquí conforme te estás alejando, ok, entonces, aquí conforme te estás alejando de ¿cómo se llama? Del origen, el campo gravitacional está muy débil, y conforme te acercas, está cada vez mayor, aumenta el campo gravitacional. En un punto aquí, ¿no? Si pensamos que está evaluado en X, Y, Z, entonces esta flecha te da al evaluarlo en X, Y, Z, a su vez en cada uno de estos puntos. Y esto va a ser algo que todo lo va a ir jalando hacia el origen, digamos, con una magnitud cada vez mayor. Y mientras estés más lejos, estás con una fuerza menor. Y esto se va exactamente con la norma, ¿no? Cuando uno ve la norma de un vector, en este caso del campo F, entonces uno le pone aquí la raíz cuadrada de las componentes. Entonces aquí sería la norma de todo el menos G, el producto de las masas, entre el cuadrado de la distancia por el U. Y aquí tenemos que el U es unitario, entonces la norma va a ser 0, y lo que es escalar sale como valor absoluto. Que valor absoluto solamente es quitarle el menos, porque todo lo demás es positivo, las masas, la constante. G, este sería, y la norma de U barra, ¿no? Que solamente te da lo que está ahí como escalar. Y aquí es algo que ya te queda como escalar, ¿no? Es la magnitud, la norma. Que sucede exactamente lo que se platicaba, ¿no? El límite, cuando el punto X, Y y Z como norma, cuando estás hasta bien lejos del origen, el infinito, entonces la norma del campo vectorial, lo voy a poner con X, Y, Z. Esta magnitud, conforme te vas alejando, se va haciendo cada vez más, la longitud es cada vez más pequeña. Entonces, en el límite, cuando te vas al infinito, esto es 0. Y viceversa, el caso cuando te pegas al origen, cuando el punto X, Y, Z o la norma te va al 0, entonces esta magnitud explota. Estás dividiendo entre un 0, al final se va a dividir entre un 0 o cada vez más pequeño en norma, entonces esto se va a ir a más infinito. Y es lo que sucede, que aquí la magnitud va a ir aumentando y aumentando. Esto es lo que corresponde al campo gravitacional, y más o menos ahí todo va a apuntar hacia el origen. Solamente aquí puse un pedazo de flechas, pero todo eso está lleno en R3. Todas las flechas están cubriendo a todo R3, desde magnitud muy pequeña, cuando estás alejado del origen, hasta magnitud cada vez mayor, acercándote al origen. Y todo es en dirección a M1, ya que tienes U, y el signo lo vas a cambiar porque tienes uno que la antepone a la constante gravitacional. Hay una clase de la que nosotros vamos a estar interesados, que se llaman campos conservativos, campos vectoriales
conservativos, campos vectoriales conservativos, y son aquellos en los que vienen del gradiente de un campo vectorial. Vienen del gradiente de un campo vectorial. Entonces pongo por aquí la definición. F es conservativo. Estas palabras vienen estos nombres vienen de conceptos físicos, solamente que los extendemos también aquí a este curso. F es conservativo sí, solo sí, es poca definición. Existe una función escalar, un campo escalar, tal que el gradiente de la función en un punto x, y, z es igual a al campo vectorial f de x, y, z. Esta es la definición de campos conservativos y lo puedes expresar como el gradiente de una función escalar. Esto lo voy a encerrar aquí en rojo. Y de esto también vamos a estar, lo estamos comenzando a ver hoy, pero a lo largo del trimestre del curso vamos a estar considerándolo. Y de hecho vamos a querer que eso suceda, ¿no? Que cuando te pidan hacer el cálculo de una integral de línea, el campo vectorial sea conservativo. El ejemplo aquí que vamos a meter, este es el 4. Bien, este campo vectorial lo vamos a expresar de la siguiente manera. Todavía se puede manipular un poco más. Es el gravitacional que dejé arriba, pero lo retomo porque va a ser un campo conservativo, solamente que vamos a manipularlo un poco. El vector unitario, que dice que, digo aquí arriba que va en la dirección desde desde el origen, que este es el origen en amarillo, al punto x, y, z, es unitario y va en la dirección x, y, z. Ah, entonces no hay de otra sino hacerlo de esta manera. Es xy más yj más zk entre la norma de este vector, xy más yj más zk, porque ya tengo la dirección, que es el punto x, y, z, y lo normalizo, y resulta ser un vector unitario. En la dirección del punto, o sea, apunta hacia el punto x, y, z, escrito también con la raíz cuadrada, sería u, sería, arriba es lo mismo, xy más yj más zk, y acá abajo queda como raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que es la norma, o equivalentemente con el 1/2, es la misma, o sea que no estoy diciendo nada, solamente estoy escribiéndolo equivalentemente. Aquí con el 1/2, perdón, con el 1/2, que es la raíz cuadrada. Eso. Entonces lo voy a sustituir aquí arriba. ¿Qué voy a sustituir? Esto que está en amarillo, lo voy a sustituir aquí en esto que lo dejé ya en verde. Entonces, aquí un entonces, el campo vectorial, quiero ver que este es conservativo. Lo estoy arreglando de una manera. Esto que está aquí, de las GM1, M2, lo voy a hacer como una constante enseguida, para no estar cargándolo. Y el unitario es el que va a quedar multiplicado aquí. Es xy más yj más zk dividido entre la raíz o el 1/2, x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada. Solamente sustituí el u en la f. Es el, y hago la cuenta. Hago la cuenta. Entonces voy a hacer aquí dos cosas. Voy a hacer aquí la k igual a esto que está aquí a menos g m1 m2. Esto sería k. Entonces para no estar escribiendo,
al hacer las cuentas que voy a hacer enseguida. Este es como un sea, ¿no? O definimos y reducimos en el siguiente paso. F de x, y, z ya es k multiplicado por, el k va a quedar por acá. Déjame ver si esta k funciona porque tengo aquí otra k. Voy a cambiar de letra, voy a poner una C para no repetir letras. Esta sería una C. Entonces es C con todo y su signo, XY más YJ más ZK. Y abajo sumo los exponentes, porque es la misma base, 1 más 1 medio, 3 medios. De x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Bueno, ya le di ahí vueltas al campo vectorial, que es el gravitacional. Llegué a este que está aquí. Este que está aquí. Ahora, ¿quién sería la función f cuyo gradiente es este campo? Entonces, la afirmación es que sea f un campo escalar dado por, si falta un signo menos, se lo agregamos, no pasa nada. Entonces aquí digo que c entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. A la 1 medio. Y vamos a ver, aquí vamos a meterle un menos. Vamos a ver si la afirmación, ¿no? Afirmación es que el gradiente de esta función es igual al campo gravitacional. O también a veces escribimos por demostrar, que es exactamente el gradiente es igual al campo. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar las derivadas parciales, y aquí es donde viene la cuenta. Las sacamos derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque las componentes del gradiente involucran las parciales. Primero la de f con respecto a x. Bueno, aquí abajo. Las derivadas parciales de f. Entonces, por acá, número 1, la parcial de f con respecto a x. Entonces sería la parcial con respecto a x de, pongo corchete, menos c. Primero voy a subir el exponente con el signo negativo y ya después derivo. Entonces, en este paso que viene ya voy a derivar. Saca el menos un medio, baja, y menos por menos es más. C sobre 2. Y después, menos un medio, lo que es menos 1, menos 3 medios, por acá. Te lo borro. Y luego la regla de la cadena que te dice que es la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a x, que sería solamente 2x y ya. Aquí veo que aquí se cancela 2 arriba y 2 abajo y ya acabé. Para la parcial con respecto a x, te queda c arriba y abajo te queda a la 3 medios. Esto que está elevándose al cuadrado a la 3 medios. Y luego viene la analogía, ¿no? El patrón que uno está buscando siempre en matemáticas, que por aquí ya voy a trabajar al sacar la derivada parcial con respecto a y, si es completamente Profe, análogo, ¿sí? en el resultado anterior no le faltaría multiplicar por x. Perfecto, sí, sí, ahí me lo pasé. Gracias. Ahora sí, a ver, aquí va el menos c que está arriba de derivadas parciales de f, ¿de dónde salen? A ver, aquí. Este es el que ya dije que así era. Es el sea. Y este es el que viene de aquí arriba. O sea, viene de la definición de que yo propuse esta función. O sea, propones la función f minúscula de esta manera y es la que te va a salir al sacar la derivada parcial. Es menos c. Hay que ajustarlo ahí.
De hecho, hay más de una forma, ¿no? De ahí ajustarlo con la constante, porque desde aquí arriba hicimos C igual a menos G, M1 por M2. Entonces aquí ya te comiste el menos, porque ya lo trae el C, pero vamos a necesitar ahí que sacar el menos en la F minúscula para que todo cuadre. O sea que son preguntas de las habituales, ¿no? Cuando estás con el campo gravitacional, que dónde quedó, porque hay un signo de menos, un signo más de menos, ¿no? Pero sí, este es correcto. De hecho, lo vamos a ir verificando. Ahora, la deriva parcial aquí no he hecho nada. Y aquí se hizo positivo por el signo menos y este otro menos. Entonces aquí ya dio más. No sé si por ahí más o menos veas que cómo estoy haciendo las cuentas. Son derivadas parciales solamente es que sí, se está jugando ahí con los menos. Voy a seguirle y a ver, ahorita me vas diciendo si va aclarando, si se va aclarando. La derivada parcial con respecto a y, entonces es la misma función, es f, solamente que el denominador con la potencia lo subo y el exponente pasa con signo negativo. Y en este paso ya voy a derivar. Y nuevamente, ¿no? Menos un medio por menos c es positivo, c medios. Y aquí te va a quedar a la 3 medios, que ya haces la cuenta, ¿no? Menos un medio menos uno es menos 3 medios. Por la derivada de lo que está dentro con respecto a y, 2y solamente. Y sucede lo mismo, cancelas 2 arriba y 2 abajo. Y ahora sí voy a escribirlas, en este caso la y, que sería cy arriba, abajo a la 3 medios, positivo, positivo. Ahí está. Y lo mismo, ¿no? Para la 3 sería la derivada parcial de f con respecto a z, derivada parcial con respecto a z, y es la misma f, entonces aquí estoy iterando, solamente se cambia la derivada parcial al final, te sale o 2x o 2y, y aquí va a salir o 2z. Este procedimiento va igual hasta aquí. Y aquí, cuando derivas lo de adentro, con respecto a z, es 2z. Lo demás se hace 0. Cancelas x arriba y x abajo y te sale exactamente cz. Y aquí sale a la 3 medios la suma de estos cuadrados. Que solamente yo dije, pues sea la f minúscula sea esta. Que sea esa la f. Y solamente estoy sacando las derivadas parciales por separado, que es completamente simétrico una de la otra. Y ahora voy a formar el gradiente. Voy a formar el gradiente. Ahí, el gradiente, aquí, por lo tanto, el gradiente de f es meterle ahí, puedo ponerlo con paréntesis o con las estas, ¿cómo se llaman? IJK. Pero hay un factor en común. ¿Cuál es el factor en común? Lo voy a señalar aquí con verde, el factor en común en cada una de las parciales es menos c dividido entre el 3 medios de la suma de los cuadrados. Este factor en común lo voy a factorizar. Aquí es al cuadrado y luego en la 3 medios. Y enseguida voy a escribir lo que me quedó. XY más YJ más ZK con paréntesis. Correspondería a lo que quedó todavía suelto por acá. X, Y y Z en las componentes X, Y, J, que son los canónicos en R3. Y la C, ahí, la C fue la que dije, C a C igual a esta cosa. Lo voy a regresar, esta es la C. Puedo inclusive seguir una flecha por acá. Es el producto, el negativo del producto de las masas. Ahora todavía falta más, un poco más la flecha, hacia acá.
el producto de las masas con negativo, con la constante gravitacional, aquí la de la 3 medios, y aquí la XY más YJ más ZK, que es exactamente la fuerza gravitacional. ¿Dónde está? Aquí está, a la vista. Esta es, ya sea cualquiera de estas, ¿no? Que están aquí. O esta, o también esta con la C incluida. Ese es exactamente el campo vectorial. Aquí sería exactamente el campo gravitacional. Esa es la cuenta que uno hace, ¿no? Aquí la F se propuso, eso es importante señalarlo, que la F se propuso y uno todavía no está diciendo un procedimiento de cómo encontrar el campo escalar. En este caso solamente dije, la F es este y veamos que así es. Eso es verificar que es un campo conservativo. Pero en principio, ¿cómo uno puede saber eso, no? No sé si haya dudas por acá en el cálculo o en alguna cosa que dejé por ahí arriba todavía, que no está a la vista. Ahí más o menos. Esto lo pueden también checar con cuidado. Está en el arzo. Solamente que, pues ya aquí voy tratando de desarrollar uno lo más que uno puede conforme el tiempo lo permite. Y la siguiente cuenta, no la siguiente cuenta, sino la siguiente propiedad te dice cuánto un campo vectorial es conservativo para el plano, ¿no? Para campos vectoriales en el plano. Este es criterio de campos o para campos vectoriales, para campos vectoriales en el plano. Primero en el plano, que es muy directo, digamos. Profe, Y sí, una pregunta. En arriba las derivadas parciales, el menos c, ¿no se pone el menos? O, bueno, según yo es menos c por todo lo demás. por cuál de todas, porque hay Ah, muchas las, regadas. las derivadas parciales bueno, de esa función. De Ajá, esta, por ejemplo, la primera. ajá, no sería menos c por menos cx. Ah, Bueno, es que este menos que ya trae menos c, por este menos que está en el exponente, lo hace que cambie de signo a positivo. ok, sí. Y así sucede en cada derivada parcial, aquí con respecto a y, que es simétrico. Y en z también, aquí es un menos c, con el menos un medio es positivo. Estos son positivos. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, esa era mi duda. Gracias, profe. Sí. Ahora, aquí que decía un criterio para campos vectoriales en el plano. Primero para el plano, que es, digamos, vamos en ese orden. Y ya después en el espacio. A ver, vamos a la... Ajá. A ver, aquí ya me están, vamos a discutir esta para antes de que continúe, para que quede todo bien claro. Ya que no continúo, sino aquí sigo en la cuenta. Voy a borrar aquí unos rayones para encimar otros más. A ver, aquí. Primero, a ver, igual conviene recapitular. Consideré este campo vectorial, que es el gravitacional. El gravitacional, que es uno de los que
Es importante que quede claro este campo, porque ya me regresé tanto, porque necesito que quede claro para todo mundo, porque este lo voy a retomar N veces. Entonces, si desde el primero ya hay algunas dudas, pues ya empecé mal. Necesito que quede claro, no importa que aquí me quede hasta el día de hoy. Necesito recapitular todo. Tengo el ejemplo 4, tengo el campo gravitacional, F, que es el menos G, que es tira hacia, ese menos indica que las flechas están tirando hacia al origen. Todo apunta hacia el origen. Aquí el vector unitario lo puedo calcular explícitamente en términos del X, Y, Z, el punto que queda fuera del origen, es donde está ubicada M2. Y tengo esta expresión para ella, que de hecho la voy a sustituir aquí arriba. Al sustituirla tengo esta implicación y ya tengo la expresión, una expresión para el campo vectorial que está aquí. Solamente estoy sustituyendo el unitario en el campo vectorial. Entonces aquí una implicación y abajo te queda la 3 medios y aquí hay una C que ya se borró. Aquí sería al hacer, esto lo vamos a dejar así para no cambiar ya las cuentas. Al hacer C igual a menos G por M1 por M2, esto lo dejamos así. Entonces voy a concluir, solamente es definir que aquí tengo que multiplicar una C. Ahí está una C. Entonces, esta es otra forma de representar el campo gravitacional. Este que estoy palomeando en rojo. Es un campo vectorial. Es el gravitacional, solamente que ahí me estoy comiendo la G, M1 y M2. Solamente es una constante. Con todo y su signo, ¿verdad? Por este signo. Este campo vectorial, de hecho así lo podemos manipular, tomando en cuenta que C es negativo. Ahora, la pregunta es si este campo es conservativo. Si uno todavía no se sabe el final de la película, uno puede tener la clase así, preguntar si este campo es conservativo. ¿Es conservativo? Aquí sería la pregunta. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí es conservativo. Sí lo es. Sí lo es. Entonces, para probar que sí lo es, necesitamos dar un campo vectorial escalar. El campo vectorial escalar que yo aquí manipulo es este que estoy encerrando en amarillo, con todo y su signo menos. Entonces sería menos c dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que se satisface esto, ¿verdad? Que el por demostrar es cierto, ¿no? Es válido. Entonces, involucra un gradiente, eso quiere decir que tengo que calcular las derivadas parciales en x, y, z. Entonces aquí empiezo, ¿no? A calcular las derivadas parciales. Borro un poco. Y aquí es solamente para la de x. La derivada parcial de f con respecto a x es esta. Pues es derivar y meter exactamente lo que corresponde a la función. Esta función que está entre corchetes, ya escrita con el exponente levantado ahí con el menos un medio. Al sacar la derivada parcial, ya te da cx, dividido entre este trinomio a la 3 medios en el denominador. Por simetría, esto va a suceder cuando uno calcule la derivada parcial con respecto a y cuando uno calcule la derivada parcial con respecto a z. Ahora es importante que mi f sea manipulada como está definida aquí, en el recuadro amarillo. Profe, perdón.
Entonces, ese signo menos es por lo del campo, A ver, dime cuál menos. ¿Este? el del recuadro amarillo, el que ahorita dijo. Ajá, este. Este, ¿verdad? Sí, realmente uno tiene que ver, ¿no? Cómo sale esta función f, que todavía, o sea, la respuesta es que sí, y es para que cuadre todo. Esa es la respuesta corta. Y la respuesta larga es de que este campo vectorial viene de un campo escalar que se le llama campo, es el campo potencial asociado al sistema. Y bueno, ahí tiene que tener un menos, porque en la definición de que sea campo gradiente es exactamente que el gradiente de la función sea la función f mayúscula. O sea que si no le pones ese menos, te da aquí, en la definición esta, tendrías que cambiarla un poquito, ¿no? Porque ahí habría que meter un menos. A ver, sí, ya sea como se haya utilizado, ¿no? La C. Pero con este C negativo menos C ya te sale todo. Aquí en las cuentas. Voy a borrar un poco para que no esté tan sucio. Aquí. Las derivadas parciales, ahí me ha dicho nada, entonces ahí debe estar todo correcto. Ahí no me preocupo. Aquí un error de dedo de los muchos cometidos. Aquí están. Entonces estoy borrando un poco para que no quede tan sucio la cuenta. Pero lo que te sale en la derivada parcial con respecto a x es lo que te va a salir en la derivada parcial con respecto a y. Y con respecto a z, solamente que lo que te va cambiando es la x, ahora es y, y aquí es z. El signo menos que metiste en la función f minúscula, al sacar la derivada parcial, ya lo desapareciste por ese menos por menos, que me preguntaban en algún momento. Ya es positivo. Bueno, no aparece signo menos para ser más exactos. Y formas tu gradiente de f, que es formarlo con las derivadas parciales. Solamente me fijo que hay un factor en común en cada componente, entonces lo factorizo. El factor en común es el c entre la 3 medios de esto que está elevado al cuadrado. Y lo que no es el factor en común es el xy, yj y zk. Ese es el que no puedo factorizar ni nada porque es un vector que queda de esta manera. Eso es formando tu gradiente solamente. Si quieres, olvídate del campo vectorial gravitacional. No te olvidaste de lo que vale la C. Si quieres regresarte a la C, ahora en el siguiente paso, pues lo escribes, que sería, como se definió arriba, es menos GM1M2, y todo lo demás va igual. Va igual. Aquí multiplicado por el vector xy, y, j y zk. Y si uno ya se queda mirando esto, eso me pasa a mí muchas veces, desde el bachilleres hasta el día de hoy mismo, uno tiene que quedarse mirando fijamente lo que está calculando, el procedimiento, lo que está definiendo, los objetos, a veces muchos días. Bueno, en mi caso, soy muy lento, entonces ya te das cuenta que es exactamente lo que te dio hasta el final, es el campo gravitacional original, es el campo gravitacional original. Ese signo menos es una locura, ¿eh? No es solamente de una pregunta que me han hecho ahora mismo. Yo a veces también me confundo, pero ahí está. El C es el menos G, M1, M2. Así es como lo definí. Ah, y ya, no hay nada abajo. Ok, la canción. Aquí está.
solamente que lo estoy reescribiendo aquí abajo para tenerlo presente. Y ¿no? Es el C que yo elegí, que así fuera. También se puede elegir sin signo menos y se hace una cuenta, pues, un cálculo similar. Solamente que ahí, dependiendo cómo uno define las cosas. Es importante, ¿no? Que uno haga las cuentas, quizás las suyas, y que cuadre con lo que uno está diciendo, que sea conservativo. Aquí lo importante es que el campo gravitacional sea conservativo. Eso es lo importante. Que sea conservativo. No importa si definiste C igual a tal cosa o seguiste cargando la GM1M2 en todo tu cuenta, en toda esta cuenta. El chiste es de que pruebes, ¿no? Que el campo gravitacional venga de una función escalar, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién es la función escalar? Ya voy a reescribirla. Es esta, la F minúscula, que viene con el menos. A lo mejor ahí es donde ya uno va aclarando las cosas. Esto lo voy a borrar. Ya no llegué. Entonces, lo voy a borrar. Ya no llegué a este tema. Aquí, la F es la que tengo aquí arriba, es menos C. Lo voy a escribir exactamente igualito. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Ajá. Y ya sustituyendo lo que vale C, o sea que esto de aquí, este es importante que ya lo tengamos ahí anotado, pues sería, pues, la F tiene lo que corresponde es una función positiva, exactamente positiva, a la, porque es ahí sale un menos C, y sustituyes por lo que vale, solamente es G, M1, M2, ponga 3 medios, esta es tu función potencial, lo que se conoce como función potencial, cuyo gradiente es nuevamente, ¿no? Aquí, el campo vectorial, no, el campo vectorial original, x, y, z, es igual a, ya metiéndolo con puras coordenadas cartesianas, correspondería a ese signo negativo que hay que considerar. Arriba, así, es un campo escalar vectorial, entonces tengo que multiplicarlo por IJK y dividido a la 3 medios, ¿no? De esto. Esto que está aquí. Ese es nuestro campo gravitacional. Así lo vamos a llamar. Entonces, este es el campo gravitacional. Satisface, lo voy a encerrar por acá. Y uno hace la cuenta, ¿no? Que el gradiente tiene la propiedad de que el gradiente del campo escalar es exactamente el campo F. El campo F. Eso es. O sea que más, esto podemos ver, se puede verificar, lo pueden verificar ahí con cuidado, sin meter C ni nada, solamente es manipulando estos dos objetos. De hecho, parece que esa sería la moraleja, ¿no? No introducir ninguna C, que parece que aquí hubo esa confusión. Usted no lo puede manejar así.